Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Todos sus trabajos se efectúan en laboratorios. Entre 1942 y enero de 1976, todas las proyecciones en las salas de cine españolas iban precedidas por un informativo de unos 10 minutos compuesto por varios bloques de noticias de todo tipo de temáticas, desde una corrida de toros hasta la presentación de embajadores, desde un pase de modelos a una catástrofe aeronáutica, desde una feria agropecuaria a la canonización de un santo. Como en botica, de todo había en el Nodo, acrónimo de Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Pese a sus más que evidentes limitaciones, tanto en el plano técnico como de contenidos, lo cierto es que el Nodo constituye hoy un material privilegiado para conocer ese periodo de la historia que va desde los años de exaltación fascista a la decadencia y muerte del dictador Franco, pasando por el desarrollismo y los tímidos intentos de modernización. A su estudio ha dedicado cerca de 10 años de trabajo nuestro primer invitado del programa de hoy. Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Todos sus trabajos se efectúan en laboratorios. Entre 1942 y enero de 1976, todas las proyecciones en las salas de cine españolas iban precedidas por un informativo de unos 10 minutos compuesto por varios bloques de noticias de todo tipo de temáticas, desde una corrida de toros hasta la presentación de embajadores, desde un pase de modelos a una catástrofe aeronáutica, desde una feria agropecuaria a la canonización de un santo. Como en botica, de todo había en el Nodo, acrónimo de Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Pese a sus más que evidentes limitaciones, tanto en el plano técnico como de contenidos, lo cierto es que el Nodo constituye hoy un material privilegiado para conocer ese periodo de la historia que va desde los años de exaltación fascista a la decadencia y muerte del dictador Franco, pasando por el desarrollismo y los tímidos intentos de modernización. A su estudio ha dedicado cerca de 10 años de trabajo nuestro primer invitado del programa de hoy. El libro Nodo, El tiempo y la memoria, apareció en 2001 y hasta hoy mismo sigue siendo reeditado. Su 9ª edición acaba de ver la luz y es el libro que nos presenta hoy en el espacio de Eusko Ikaskuntza Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, sí, es un clásico, verdaderamente, para el que le interese el tema del Nodo. Este libro es el libro absolutamente referencia y está firmado por el profesor Rafael Rodríguez Tranche y el profesor Vicente Sánchez Biosca. Hoy vamos a tener con nosotros al profesor Rafael Rodríguez Tranche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor en Comunicación Audiovisual y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador e historiador de los medios audiovisuales y, bueno, con una obra nutridísima de artículos en revistas, colaboraciones en libros y, junto con el profesor Vicente Sánchez Biosca, coautor de este libro del que hoy vamos a hablar, Nodo, El tiempo y la memoria, y también de un libro que aborda la propaganda y el cine del bando nacional durante la Guerra Civil. Se titula El pasado es el destino. Estos dos libros fueron premiados en su momento por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como los mejores sobre el séptimo arte en el año de su publicación. Y bueno, además el profesor Rodríguez Tranche ha realizado numerosas incursiones en los distintos géneros de la creatividad audiovisual. Empecemos con una pregunta metodológica, profesor Tranche, porque claro, uno se plantea, vamos a ver, el archivo histórico de Nodo son 4.016 ediciones. En total son cerca de 700 horas de metraje. O sea que para ver todos los documentales necesitaríamos un mes entero, con sus días y sus noches, con los ojos abiertos, viendo pasar por allí todas las imágenes. ¿Cómo se aborda semejante volumen de información? Cuéntenos algo así, grosso modo, sobre la metodología que ustedes emplearon para este estudio.
Sí, sí, días y noches con pesadillas incluidas. La verdad es que efectivamente este fue como el principal problema de partida, ¿no? Porque, claro, nos decíamos, ¿cómo ver esta cantidad ingente de material sin que perdamos la referencia, ¿no? Entonces, claro, para nosotros no era suficiente hacer un acercamiento histórico, trabajar solo sobre las circunstancias políticas en las que se creó el noticiario y su relación con el franquismo, sino que queríamos establecer un análisis mucho más detallado, entrar en los contenidos, ¿no? Entender, en definitiva, el noticiario como un relato, como una especie de crónica oficial y también como una crónica vivencial, ¿no?, de lo que era la España franquista. Entonces, la idea fue hacer como dos análisis. Un primer visionado cronológico, con el que hicimos como una especie de ficha, ¿no?, de cada edición, en la que íbamos anotando lo que nos parecía más llamativo, y después hicimos como una segunda pasada, pero esta segunda pasada ya fue temática, buscando como los grandes ejes de la propaganda franquista y también los géneros de noticia específicos del noticiario. Entonces, de ahí fue como pudimos sacar un poco como las grandes ideas que había dentro de Nodo, ¿no? Todavía en plena Guerra Civil, en 1938, se puso en marcha una poderosa maquinaria de prensa y propaganda al servicio del nuevo Estado franquista, que incorporaba tanto periódicos como revistas, como emisoras de radio. Sin embargo, los primeros instrumentos en formato audiovisual tardarían en implementarse y, de hecho, el Nodo salió en pantalla a partir de 1942. Puede hablarse de retraso respecto a otros medios de comunicación y, en tal caso, ¿por qué? Bueno, hay que decir que hubo como una especie de precedente de una primera tentativa, el llamado Noticiario Español, que empezó a editarse en 1938. Pero este noticiario era un noticiario muy de circunstancias, sometido a las limitaciones incluso de materiales y de equipo técnico de la guerra. Entonces fue, digamos, como un primer ensayo, pero un primer ensayo interesante porque les sirvió de entrenamiento al equipo de propagandistas e intelectuales que se creó en el bando nacional en torno a Dionisio Ridruejo, ¿no? Lo interesante de este proyecto es que partía de la idea de que había que hacer una especie de propaganda total, ¿no? Un mecanismo de inoculación sobre la población por todas las vías posibles, incluso hasta en la propia vida cotidiana. Entonces, de esta experiencia previa es de lo que surgió Nodo después. Y es verdad que hubo unos años, desde el 39 hasta el 42, en los que la continuidad del proyecto no cuaja. Esto tiene que ver con los cambios que hubo de corrientes ideológicas dentro del propio régimen, ¿no? En un primer momento son los falangistas los que controlan la propaganda y cuando acaba la guerra se les va quitando ese poder y esa capacidad de intervención sobre el aparato franquista, ¿no? Aquí tuvimos hace no sé cuántos, 3, 4 años, a un especialista que había publicado un libro sobre precisamente esto, sobre las luchas intestinas dentro del régimen franquista, y recuerdo que nos habló del atentado de Begoña, de agosto del 42, cuando un grupo de falangistas pues lanzó una bomba contra los carlistas que celebraban ahí en la Basílica la fiesta patronal de Bilbao, y surgió el tema de que que se decía que el Nodo tuvo su origen en esos sucesos precisamente, porque las únicas imágenes del atentado que existían pertenecían a medios extranjeros, y esto pues alertó a las autoridades sobre la urgencia de crear un organismo de documentación audiovisual. Pero ahora al leer su libro me doy cuenta de que esto ustedes dicen que bueno, hay que ponerlo un poco entre paréntesis. Sí, efectivamente. Nosotros esta idea ya la leímos, ¿no?, en su momento, y tuvimos la suerte de poder comentarla con algunos de los que en los años 90 todavía sobrevivían y habían vivido aquella época. Concretamente Alberto Reig, que fue subdirector en el comienzo de Nodo y años después ya sería el director. Y él mismo avalaba esta tesis, pero no nos daba ninguna referencia oficial, ningún documento explícito donde esto constara así. Pero, sin embargo, hay un dato que sí se puede contrastar, y es que si el atentado de Begoña fue el 16 de agosto, ¿cómo es posible que
poco más de un mes después ya exista un cuerpo normativo muy elaborado para constituir nodo. Es decir, esto tenía que estar cocinado con bastante antelación, porque a finales de septiembre, es decir, ya digo, un poco más de un mes, está todo listo para empezar a hacer nodo. Hasta el equipo técnico, hasta las disposiciones legales. Yo, sin duda alguna, creo que esto se estaba cocinando desde tiempo atrás, y lo que hizo el atentado de Begoña fue precipitar los acontecimientos. Además, le sirvió a Franco para echar a Serrano Suñer del gobierno y, por lo tanto, a quitarse de en medio ya definitivamente a los falangistas, ¿no? Que empezaban a ser incómodos porque, claro, ellos tenían un proyecto de corte más fascista puro y veían que Franco iba por su lado, ¿no? Iba por su cuenta. Resulta llamativo que el nodo, siendo un instrumento propagandístico del régimen, funcionase con relativa autonomía y que en aquella España en la que existía una férrea censura y los medios de comunicación estaban muy controlados, sus editores trabajasen sin apenas presión. ¿Cómo pudo ser? Bueno, esta es una de las grandes preguntas, ¿no? que siempre se hace uno. Y antes hacía referencia a los artífices de nodo con los que hablamos. Bueno, la razón que nos daban era que había una especie de mecanismo de autocensura. Es decir, que sabían lo que se podía contar y lo que no se podía contar. Entonces, ya sabían a qué atenerse, por decirlo de algún modo, ¿no? Y si alguien, pongamos un operador, un reportero, traía un material delicado, pues ya se encargaban luego en la sede de o remontarlo o dejarlo en cuarentena hasta mejores tiempos, ¿no? Y luego además había un factor productivo que hacía impracticable la censura previa, que era el propio ritmo de producción del noticiario. Había que sacar una edición a la semana, todos los lunes. Entonces, claro, ¿cuándo se podía ver previamente el material? No había tiempo ni margen, por lo tanto, la censura había, sí, pero era una censura a posteriori, ¿no? Para que todo lo que se exhibía en un cine tenía que pasar por censura, ¿no? Pero en el caso de Nodo, digamos que se le daba esa carta, ese margen, para que una vez que aparecía en los cines, bueno, se verificaba, se supervisaba, pero no se podía hacer antes, ¿no? Es curioso esto, ¿verdad? Y no se ha documentado, no se conoce algún momento de conflicto, alguna tensión interna, a propósito de algún contenido. Alguna vez sí nos contaron que hubo algún problemita, pero más no tanto por motivos políticos como por motivos morales, ¿no? De que, por ejemplo, aparecer, un reportaje sobre saunas finlandesas, que lo recordar incluso, y claro, en una sauna pues estás con poca ropa y haberlo sacado y de repente recibir una llamada de cómo se les ha ocurrido sacar cuerpos semidesnudos, ¿no? En el noticiario. Cosas de este tipo sí que ocurrieron, anécdotas de esta naturaleza, ¿no? Está bien, sí. Ustedes trazan muy bien las distintas etapas que va teniendo el nodo a lo largo de sus casi 40 años de existencia, marcadas, pues, claro, por la evolución de la dictadura, pero también muy importante el declive que a partir de los años 50 experimentan los noticiarios cinematográficos con la aparición de la televisión y que llevará a la reconversión de Nodo en una revista cinematográfica. Ahora, sin embargo, Nodo se mantiene de forma absolutamente estable con aquella promesa incumplida de poner el mundo entero al alcance de todos los españoles, que tal era su lema, que alguien parodió diciendo el mundo entero, salvo España, al alcance de todos los españoles. Exacto. Y luego ese tono anodino, banal, rutinario. Yo no sé, yo si lo he entendido bien, profesor Tranche, yo lo que saco en limpio, una de las cosas que saco en limpio de su libro es que precisamente en esa insustancialidad, por decirlo así, pudo estar la eficacia del nodo, porque fue un narcótico para un país que estaba desmoralizado y desmovilizado. ¿Esto es así? Sí, yo creo que esta es una de las ideas, lo ha leído muy bien, esta es una de las ideas fuertes del libro, ¿no? Y que además yo creo que se manifiesta ahora en la condescendencia o en la apreciación que hay hacia Nodo, ¿no? Sí. Y a mí me resulta especialmente irritante que se apele en muchas ocasiones a una especie de nostalgia complaciente para evocarlo, ¿no? Es como que existe la tentación de percibirlo como un producto inocuo que interpelaba al público sin carga ideológica o con un patrón propagandístico muy burdo y muy evidente, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. La prueba de su eficacia es que había una
una activación de una suerte de propaganda de baja frecuencia. Esa baja frecuencia se basaba en la presencia constante del régimen en los contenidos del noticiario, pues las grandes obras que se hacían de infraestructura, los logros, los ceremoniales, en definitiva lo que podía ser el modo de acompasar la vida de los españoles. Y todo ello lo que fue es como instilando en la sociedad una suerte de acomodación, ¿no? Por instinto de supervivencia o por ideologización voluntaria, que desactivó cualquier signo de contestación interna, ¿no? Entonces, yo creo que Nodo en este sentido funciona como una especie de fresco de los lugares comunes del ideario franquista, que funciona más por acumulación y repetición que por la efectividad de sus postulados, ¿no? Es una ideología blanda, por decirlo de algún modo, que Nodo sabe transmitir muy bien. Uh-huh. Según el tópico, o el chiste, según cómo se mire, la especialidad del Nodo eran las inauguraciones de pantanos por parte del caudillo. ¿Hasta qué punto esto responde a la realidad? Y, en todo caso, ¿cuáles eran los temas y contenidos que llamaban la atención por su abundancia a lo largo de estas más de 4.000 entregas? Uh-huh. Sí, bueno, el tópico tiene una base de verdad, ¿no? Incluso los que trabajaban en Nodo llamaban a Franco el galán de Nodo, ¿no? Es decir, que efectivamente Franco estaba omnipresente, ¿no? Estaba, bueno, por activa y por pasiva, ¿no? Pero no hay que olvidar una cosa importante, y es que Nodo es un noticiario que sigue los principios generales de este formato cinematográfico. Se trata, en definitiva, de un producto de entretenimiento con apariencia informativa, ¿no? Que tiene una gran variedad temática, que tiene un protagonismo de la imagen sobre la palabra es básicamente una redundancia ramplona sobre lo que estamos viendo, también la ausencia de jerarquía en la ordenación de las noticias. Todo esto son como características comunes de los noticiarios, pero en el caso de Nodo hay desde luego una especial carencia, por ejemplo, por los deportes, por las fiestas tradicionales, por las actividades institucionales, como no, y sobre todo también por las curiosidades del más variado pelaje, ¿no? Ahora bien, a mí también me interesa resaltar, y siempre lo digo, que se cuelan, aunque sea muchas veces de forma involuntaria, aspectos de la vida cotidiana que remiten o que remitirían una especie de crónica social, de retrato de época, ¿no? Y que eso es, por decirlo de alguna manera, inmune al corsé franquista, ¿no? Y este tipo de noticias son como las que nos pueden revelar la otra cara del franquismo, ¿no? Y efectivamente, en cierto modo, compensar las ausencias. Las ausencias son, evidentemente, los espacios de contestación al régimen. Eso nunca estuvo en Nodo. Sí, pero más allá también, profesor Tranche, porque cosas que eran primera página en la prensa oficial, en la prensa del movimiento, no aparecían después en Nodo. Exactamente. Porque Nodo tenía una misión en ese sentido más complementaria. Es decir, Nodo le daba más valor a las curiosidades, a las cosas que podríamos llamar atrayentes para un espectador de sala, que a los grandes acontecimientos. Y efectivamente, cuando uno hace una revisión del curso de los acontecimientos históricos y los busca en Nodo, se da cuenta de que o no aparecen minimizados, o aparecen neutralizados en medio de otras noticias que son pura anécdota, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya que estamos en un programa de radio que especializado en divulgación científica, porque le diré, profesor Tranche, que la Mecánica de Caracol, que dirige nuestra amiga Eva Caballero, pues es el más importante programa de divulgación científica que hay en la radio vasca. Y entonces apetece comentar mucho, aunque sea de pasada, el modo en que abordaba el Nodo los temas científicos. Un modo realmente lamentable. Sí, realmente esto es uno de los aspectos que más nos llamó la atención, porque hay que tener en cuenta una cosa que es muy interesante, y es que, claro, a partir de la posguerra, del final de la Segunda Guerra Mundial, hay una reconversión de la industria armamentística y militar a nivel mundial en
desarrollo técnico, ¿no? Es decir, todo lo que se ha investigado para armamento y para todo tipo de máquinas de guerra, como que se reconvierte hacia la industria civil. Entonces, durante los años 50 hay un montón de noticias de avances científicos, pero la mirada que tiene Nodo es una mirada como de curiosidad y de excentricidad, como que no sabe distinguir entre un invento verdadero y un invento del tebeo, ¿no? Como utilizando el dicho. Efectivamente, el Nodo, en el Nodo aparecen las noticias de ciencia como si fueran curiosidades divertidas, como si fueran excentricidades, y se combinan con, yo qué sé, con otras noticias que hablan, por ejemplo, de ensayos nucleares, ¿no? Como si fueran lo mismo. Sí, sí. Y esta insustancialidad a la que hacía referencia Juan responde también, o es la respuesta al hecho de que si intercambiamos noticias de los años 50 con noticias de los años 70, apenas nos damos cuenta, como si viviesen en un espíritu de intemporalidad continua. Sí, de hecho, bueno, nosotros lo hemos llamado en el libro un tiempo pautado y cíclico, ¿no? Es decir, es como un tiempo que funciona en bucle, como que vuelve siempre al mismo punto, y es la sensación que no solamente destila el Nodo, sino que cuando uno valora el régimen franquista en su conjunto, su diacronía, se da cuenta de que un poco una de las fuerzas principales, de los mecanismos ideológicos más potentes, fue sumergir a la sociedad española en una sensación de atemporalidad, ¿no? Es decir, como que no había progreso, no había avance, ¿no? Siempre estábamos como en el mismo punto, y en ese sentido, bueno, era como una manera de desactivar la contestación al régimen, ¿no? De hecho, esta frase que a veces se utiliza, ¿no?, de la larga noche del franquismo, yo creo que en cierto modo hace apelación a eso, ¿no? A cómo, si lo intentamos traducir en términos temporales, es como si hubiera sido un continuum que no nos llevaba hacia ningún lado, ¿no?, hacia ningún lugar. No había progreso en ese sentido, ¿no? Sí, Jorge Luis Borges decía: las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad, pero lo más abominable es que las dictaduras fomentan la idiotez. Ajá. Y algo hay de eso, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, sí. Bueno, hace un par de años entrevistábamos aquí a una doctoranda que trabajaba en una tesis sobre el País Vasco visto a través de Nodo. Y no sé si este tipo de estudios van siendo comunes, porque en la primera edición de Nodo se lee que ustedes lamentan, en el año 2001, que las investigaciones sobre el tema eran, por entonces, escasas y poco rigurosas. Uh-huh. Yo creo que sí era. Estamos hablando, claro, del año 2000, 2001, y hasta ese momento lo único que se había hecho era mencionar Nodo en estudios de conjunto sobre el franquismo o sobre sus organizaciones de encuadramiento, ¿no?, sobre el Frente de Juventudes, la sección femenina y tal, sí se hacía mención a Nodo, o incluso cuando en los estudios que hablaban sobre los medios de comunicación oficiales, efectivamente le mencionaban Nodo, pero faltaba como un estudio monográfico, y lo que nosotros nos planteamos fue hacer ese estudio, bueno, con mucha modestia, pero intentando escribir Nodo dentro de la constelación de signos, podríamos decir, que permitían entender el franquismo como un fenómeno más complejo que un simple régimen político, ¿no? Yo creo que bueno, ya hacía como un par de décadas que una serie de estudios venían a intentar analizar el franquismo por distintas vías, ¿no?, a través de la sociología, de la historia de las mentalidades, de la historia cultural, y lo que nosotros intentamos fue pues trabajar el concepto de propaganda, trabajar el funcionamiento de los medios de comunicación franquistas y el pensamiento político, ¿no?, y ver cómo todo eso daba un producto audiovisual que era como una especie de compendio o de suma de ideas que estaban como en el denominador común del régimen, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eso era como un punto de partida, y justamente lo que proponíamos es que a partir de ahí siguiera avanzando el estudio, y efectivamente lo que ha pasado después es que han proliferado estudios que evidentemente eran necesarios, porque lo que abordan es Nodo de manera sectorial, no solamente focalizando el tratamiento de Nodo en determinadas comunidades autónomas o en determinados lugares, sino también por aspectos temáticos.
científicos. Por ejemplo, hay muchos artículos científicos que se dedican a estudiar la representación de la ciencia en nodo, antes mencionábamos, o por ejemplo la salud, o por ejemplo el papel de la mujer. Entonces estos estudios parciales, yo creo que lo que están es completando ese mapa intenso que se estableció entre nodo y franquismo, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos, Juan, vamos a recordar cómo se titula el libro del que hemos estado hablando en los últimos minutos, que además viene acompañado por un DVD. Sí, y viene con un DVD donde se recogen una 50 aproximadamente de noticias seleccionadas por décadas y también seleccionadas por temas, que es muy interesante, porque es una selección que tiene su aquel también. El libro se titula Nodo, el tiempo y la memoria, de Rafael Rodríguez Tranche y Vicente Sánchez Biosca. Lo editaron en el 2001 la editorial Cátedra y Filmoteca Española, pero ahora mismo ha salido la 9ª edición. Pues enhorabuena, 9 ediciones, no está nada mal, En estos profesor. tiempos, para un tocho así, no está nada mal. No está nada mal. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.